Mi nombre es Jesús David Navarro Garcés y les hablaré en esta oportunidad sobre la conciencia social y la herencia africana en la salsa de Joe Arroyo y Grupo Niche. En este escrito de Luisa Osa desarrolla y muestra la influencia del tema social en las canciones de los grupos salseros colombianos de Joe Arroyo y Grupo Niche. Analizando una canción de cada uno, expresa cómo a través de la salsa estos artistas utilizan su música para discutir el papel de los afrocolombianos en la sociedad colombiana. Y a través de la historia, las poblaciones de herencia africana han sido marginadas en Colombia. También refiere como la música en un producto cultural y al mismo tiempo productora de cultura, y que cuenta con una gran influencia en el sentimiento individual y colectivo de las personas. Aparece como una forma de lenguaje, un lenguaje musical que también tiene muchas intenciones. Las canciones tienen la posibilidad de confesar, justificar, declarar, comparar, cuestionar, provocar y poner en evidencia toda clase de sentimientos e ideologías impregnada de aspectos enunciativos, descriptivos, narrativos y argumentativos. Y es así como Joe Arroyo y el Grupo Niche utilizan su música para llamar la atención a la discriminación hacia los afrocolombianos y a la vez afirman su herencia africana. Pero desde la historia, una de las formas que tenían los esclavos para reclamarle a los amos era por medio de las canciones. Ellos ni siquiera se daban cuenta que ellos estaban protestando en lo que cantaban. Resulta que cantaban y las canciones tenían un lenguaje implícito que casi siempre pasó desapercibido entre los opresores, pero que ya estaba ahí. Estaba ese mensaje reclamando musicalmente. Era la forma más contundente y sutil de hacerlo. Dentro de las canciones de reclamación, pronuncian su interpretación con relación a las canciones Carimbo, La Boleación y Rebelión. Arroyo se incluye a sí mismo dejando claro que la historia negra es su historia, es decir, nuestra historia, que es la historia de los afrocolombianos. Es parte de la historia de todos los colombianos. El racismo es comprendido como la defensa o el deseo de perseverar una raza en particular. Trae consigo la doctrina de supremacía de una etnia sobre otra, lo cual implica establecer unos beneficios o privilegios, todo sustentado en que existe una estructura que implica jerarquía, por lo tanto autoridad y subordinación, definiéndose entonces el racismo como un sistema social de sometimiento de un grupo sobre otro, teniendo como base las diferencias de apariencia, cultura, etnias como otros. En esta porción de la canción Rebelión que voy a citar, en los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Es posible decir que esta diseminación de africanos tuvo grandes impactos en el continente americano, teniendo en cuenta que la economía de los europeos fue sustentada por el trabajo de obra de las comunidades negras. Específicamente en nuestro país, los africanos esclavizados fueron obligados a trabajar bajo condiciones inhumanas, a producir los cultivos, perforar minas y a servir. Se convirtió en un sometido de aquel tirano blanco. Ese mencionado tráfico tenía tres momentos. En un primer instante, los europeos negreros viajaban hasta las costas occidentales de África y los canjeaban por objetos insustanciales como el aguardiente, vidrio, armas, entre otros. Después el recorrido era el continente africano y América. Los negros eran vendidos en las colonias que los mismos conquistadores habían establecido. Finalmente, en un tercer momento, después de descargar a los esclavos, los barcos regresaban cargados de las materias primas tales como el oro, el algodón, el azúcar, los cuales eran vitales para una economía europea que se encontraba en proceso de desarrollo. Lo anterior se conoce como el Triángulo Negro. Por los tres momentos que se acaban de mencionar, la forma como se realizó la esclavización de los hombres y mujeres africanas en América se considera la más cruel de la historia, por ser la más larga, sin posibilidades de retorno porque se utilizaron estrategias represivas para destruir la libertad, identidad, lenguas, religiones, costumbres y tradiciones de los sometidos. Entonces es permisible
declarar que las palabras aportan a la construcción de ideología, tales como la homofobia, el machismo, entre otros. En este caso, la que atañe es el racismo. A manera de cierre, es posible afirmar que las canciones es la opción de sostener y fortalecer ideologías racistas, alabando, reforzando actos de inclusión en su narración. Dentro de esas expresiones cotidianas aparecen las canciones como acto discursivo, con intenciones comunicativas claras, con diferentes formas lingüísticas de presentar sus letras, las cuales pueden ser con el fin de enunciar, caracterizar o reclamar. De esa forma la música se instala como un complemento de vida, con la capacidad de narrar realidad y cuestionar ideologías. La salsa aparece como un género musical donde se presentan constantemente temas relacionados con el afrodescendiente, además de estar acompañada de instrumentos africanos. Sus letras representan el auténtico sentir de un malestar producido por una opresión histórica. De manera general, ellos manifiestan que se sienten fuertemente mencionados en las canciones salseras y que es precisamente en esas narraciones donde se ponen en evidencia sus historias. Ellas logran mostrar su dolor, su inconformidad, su rechazo frente a una ideología que los ha considerado inferiores. Además, la posibilidad de contar lo positivo que